Buenos días. Sean bienvenidos a la 32ª Semana de la Investigación Científica. Esta actividad es desarrollada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través de la Dirección de Divulgación Científica de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado. En esta ocasión, y debido a las condiciones que la pandemia de COVID nos impone, la Semana de la Investigación Científica se desarrollará ofreciendo cada día entre el 27 y el 30 de abril 2 conferencias, una a las 10 de la mañana y otra a las 12 del día. En estas conferencias se van a presentar algunos temas de interés de la ciencia. Ojalá y las puedan disfrutar y puedan satisfacer sus ansias de conocimiento. Recuerden que estas conferencias están desarrolladas para público en general y para jóvenes de educación media, media superior y superior. Si ustedes quieren extender un poco más el conocimiento que adquieran en estas conferencias, pueden enviarnos sus preguntas al correo electrónico divulgación.viep@correo.boap.mx. Las conferencias y el programa va a estar en la página www.viep.boap.mx. Así es que ojalá y puedan disfrutar de estas conferencias. Algunas de ellas son una selección de las conferencias que fueron presentadas en la pasada Noche de Estrellas. Son muy bonitas y espero que sean de su interés. Gracias a todos. ¿Qué son los virus? Los virus son agentes microscópicos que pueden infectar todas las formas de vida celular. Se les considera uno de los motores de evolución más poderosos del planeta. El virus es un parásito intracelular obligado, ya que necesita una célula huésped para mostrar la capacidad de autorreplicarse. O en otras palabras, no puede funcionar fuera de un organismo huésped, razón por la cual a menudo se les considera no vivos. Fuera de una célula, un virus se vuelve una partícula independiente, denominada virión. El virión puede sobrevivir en el medio ambiente durante cierto periodo de tiempo, lo que significa que permanece estructuralmente intacto y es capaz de infectar a un organismo adecuado si uno entra en contacto con él. Existen muchos virus diferentes en el mundo, así que los virus varían en tamaños, formas y ciclos de vida. Sin embargo, los virus tienen algunas características en común. Estas incluyen genoma de ácido nucleico, el cual puede ser ADN o ARN, una cubierta protectora de proteína o cápside que protege al genoma de ácido nucleico. Y por último, una envoltura que pueden o no tener algunos virus. Para ampliar un poco el tema, explicaremos estas 3 características un poco más. Todos los virus tienen un material genético o genoma, hecho de ácido nucleico, ADN o ARN. Y según la clasificación de Baltimore, existen 7 grupos. Entre ellos podemos destacar al bicatenario, al monocatenario y al retrotranscripto para ADN y ARN. Dentro de la segunda característica, que son las cápsides, destacan 3 formas. La icosaédrica, que tiene 20 caras y deriva su nombre del cuerpo geométrico de 20 caras llamado icosaedro. La filamentosa se llama así debido a su apariencia lineal y delgada a modo de hilo. También son conocidas como en forma de barra o helicoidales. Y la de cola y cabeza o compleja. Estas cápsides son una especie de híbrido entre las formas filamentosas e icosaédricas.
Se componen básicamente de una cabeza icosaédrica unido a una cola filamentosa. Y nuestra tercera característica es la envoltura, en donde podemos destacar que solo algunos virus la poseen. Aquellos virus que no poseen envoltura son denominados desnudos, mientras que los virus que poseen una membrana son denominados virus envueltos. ¿Qué está compuesta? La membrana son moléculas orgánicas grasas. Los virus con envoltura no proporcionan instrucciones para los lípidos de la misma. En cambio, toman prestado un pedazo de membrana de las células hospedera a medida de que salen de ella. Sin embargo, las envolturas contienen proteínas que el virus determina y que a menudo les ayuda a unirse a las células anfitrionas. Ahora, para darnos una idea de qué tan pequeño es un virus, su diámetro típico es alrededor de 20 a 300 nanómetros. Y esto es considerablemente más pequeño que la mayoría de las bacterias, ya que estas tienen un diámetro alrededor de los 1000 nanómetros. Voy a hablar un poco más acerca de la replicación viral. Los viriones no pueden reproducirse por sí solos o entre ellos. Necesitan de las células de su hospedador, es decir, de aquellos organismos que le permiten la entrada. Y una vez dentro de las células de su hospedador, los virus tomarán la energía y la maquinaria necesaria para poder replicarse. La replicación viral depende de la biología de la célula hospedera, pero también depende del tipo y del genoma del virus. Sin embargo, la replicación viral abarca prácticamente las mismas fases que mencionaremos a continuación y que suceden no necesariamente de manera subsecuente. La primera fase es la absorción. Aquí ocurre el primer contacto entre el virión y la célula hospedera y se da a través de ciertas proteínas que constituyen la cápside en el caso de virus desnudos o bien de la envoltura en el caso de los virus envueltos. A este tipo de proteínas se les conoce como antirreceptoras y tendrán afinidad a ciertas proteínas que constituyen la membrana celular y que son conocidas como receptores virales. Así pues, el proceso de absorción es un proceso selectivo y por tanto los virus únicamente pueden infectar determinadas especies y dentro de esas especies determinadas células, aquellas que contengan la proteína específica. Pero si el proceso de reconocimiento no se lleva a cabo o no se completa, entonces el virión puede considerarse prácticamente inofensivo. La siguiente fase es la entrada del virión a la célula hospedera y esta se da únicamente si la célula es metabólicamente activa, ya sea para un virus desnudo o para un virus envuelto. La entrada se da generalmente por un fenómeno conocido como endocitosis. En la endocitosis, la membrana plasmática comienza a envolver lentamente al virus, formando un hueco recubierto y luego una vesícula que se desprenderá de la membrana original, de tal modo que el virión prácticamente intacto entra a la célula hospedera, específicamente en el endosoma. Después está la decapsidación. Aquí ocurre la liberación del material genético por la eliminación de parte o toda la cobertura proteica que rodea al ácido nucleico viral. Esto es posible, es decir, el proceso de degradación, por el pH que tiene el endosoma, que es aproximadamente de un valor de 5. Lo siguiente es la síntesis, y la síntesis depende en gran manera de la estructura y composición del genoma del virus. Será diferente si se trata de un virus ADN o ARN o bien monocatenario o bicatenario. Sin embargo, la síntesis comprende la replicación del material genético, la transcripción de su mensaje en una molécula de ARN mensajero y la traducción de ese mensaje para codificar las proteínas necesarias para la copia
de la molécula del ácido nucleico y las proteínas estructurales que constituyen la nueva progenie. Específicamente, esas proteínas estructurales formarán la cápside y ocurre este proceso en los ribosomas que se encuentran fuera del núcleo. Lo siguiente es que cuando los niveles intracelulares de esas proteínas que se están sintetizando y de las moléculas de genoma llegan a un punto crítico de concentración, se dispara un proceso conocido como armado del virus o también conocido como ensamble, que es la siguiente fase. Ahora bien, después del ensamble, los nuevos viriones deben de buscar la forma de escapar de la célula para que el virus pueda infectar a otras células. Y para esto se consideran por separado los virus desnudos y los virus envueltos. En el caso de los virus sin envoltura, la célula infectada se abre y se liberan los virus. Pero en el caso de los virus envueltos, estos adquirirán su membrana lipídica a medida que van saliendo de la célula a través de su membrana celular mediante un proceso que se le conoce como brote. El brote del virus de la influenza A, subtipo H1N1, la cual se desarrolló a finales de la Primera Guerra Mundial, es responsable de una de las pandemias más devastadoras de la historia de la humanidad, debido a su alto índice de mortalidad y morbilidad en un corto periodo de tiempo. Para comprender esto, es necesario conocer algunos sucesos de la época o su contexto histórico. Primero, los países participantes en el conflicto bélico se encontraban con una severa censura militar, ya que no querían que existiera una desmoralización en sus tropas y países. Segundo, no existían los antibióticos, ya que la penicilina fue descubierta hasta 1928. Y aunque las enfermedades virales no pueden ser tratadas con antibiótico, se estima que una gran parte de las muertes fueron provocadas por sobreinfecciones bacterianas. El tratamiento que se asignaba en la época era la recientemente descubierta aspirina, con dosis que en la actualidad sabemos que son contraproducentes. Y tercero, que es el que explica por qué la enfermedad se conoció como gripe española o la dama española. Esto es debido a que España era un país neutral durante la guerra. Por lo tanto, su prensa carecía de censura e informó detalladamente sobre la epidemia, especialmente luego de que el rey Alfonso VIII enfermara gravemente. De esta manera, dando la impresión de que España era el único país afectado. La mayoría de registros coincide que la influenza española mató alrededor de 60 millones de personas y que el virus apareció en su forma letal simultáneamente en diversas ciudades de América, Europa, Asia y África. La enfermedad se presentó por olas. La primera ola se extendió en el verano del otoño de 1918, con una alta mortalidad y mortalidad restringida a jóvenes, de entre 20 a 40 años. El siguiente grupo de riesgo se encontraba entre las edades de 15 a 20 años. Esto es un patrón epidemiológico diferente al observado habitualmente en otras pandemias y epidemias e incluso en la gripe ocasional, en donde los grupos de niños y ancianos son generalmente la población de mayor riesgo. En la temporada otoño-invierno se presentó la segunda oleada, con una alta mortalidad en niños y adultos, jóvenes y con un ligero ascenso en mayores de 60 años. Y la última se originó en el invierno de 1919. Tuvo también altas tasas de enfermedad, pero con menos muertes que la segunda ola. Eso se explica debido a que existió una cepa del virus similar en las 2 primeras décadas del siglo, por lo cual aquellas personas que vivieron durante esa época, normalmente los mayores de 75 años, habían generado inmunidad. Igualmente se cree que bajaron los decesos en la tercera ola porque los que se enfermaron en la primera también desarrollaron cierta inmunidad. Para tener en porcentaje qué tan grave fue el número de muertes, podemos compararlos con el número de decesos en combate producidos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Si quisiéramos tener un número igual, tendríamos que multiplicar el número de muertes de la Primera Guerra Mundial por 6 y el de la Segunda Guerra Mundial por 4. Las medidas de salud públicas fueron bastante interesantes debido a que en 1918 los científicos todavía no habían descubierto los virus. Por lo tanto, no había pruebas de laboratorio para diagnosticar, detectar o caracterizar el virus de la influenza. Los métodos para prevenir y tratar la influenza tenían grandes limitaciones. No existían vacunas para protegerse contra la infección del virus. Los medicamentos antivirales no existían, de misma manera que los antibióticos, y los esfuerzos para prevenir la propagación de la enfermedad estaban limitados a las intervenciones no farmacéuticas, como la proporción de una buena higiene personal, la implementación del aislamiento, la cuarentena,
El cierre de lugares públicos como lo fueron escuelas y teatros, incluso en algunas ciudades como la ciudad de Nueva York se multaba o encarcelaba a las personas que no se cubrieran al toser. Y el uso de máscaras de tela se convirtió en obligatorio para las personas que desempeñaban trabajos de atención pública y posteriormente a toda la población en general. El origen del virus. Para esto necesitamos saber que existen 3 tipos de virus de influenza que pueden afectar a los humanos, que son el A, el B y el C. Las infecciones de influenza tipo C causan generalmente una enfermedad respiratoria leve. Las A y las B causan epidemias estacionales. De ellos, el tipo A es el más virulento y se divide en subtipos según la composición de sus 2 proteínas de superficie, la neuroamidasa y la hemaglutina. También, este posee un genoma formado por ARN de cadena simple y puede evolucionar por la acumulación de mutaciones. Las mutaciones normalmente se causan debido a la zoonosis, la zoonosis causa que pasan estas mutaciones. ¿Pero qué es la zoonosis? Se dice zoonosis a toda enfermedad que pasa de animales a humanos y viceversa. En caso de la influenza A subtipo H1N1, se logró caracterizar hasta el año 2000, gracias a las pruebas que se realizaron en el tejido de las personas que murieron en la pandemia de 1918 y sus cuerpos se encontraban congelados en el suelo de Alaska. Gracias a varias técnicas moleculares que se lograron en el nuevo siglo, se logró llegar a la conclusión de que sí, el virus era de origen aviar, pero las mutaciones que lograron que llegara al humano tuvieron que haber ocurrido en un cerdo. Gracias a esto, el virus logró tener esa capacidad de ser tan virulento y llegar a tener esos índices de mortalidad. Después de la pandemia de la gripe española, hasta ahora, el brote y la propagación de COVID-19 ha traído como consecuencia la pandemia más importante del siglo XXI. Comenzaremos diciendo que COVID-19 es la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Este es otro ejemplo de un virus antropozoonótico. Entre los aspectos más importantes, debemos saber que el virus SARS-CoV-2 es causante de un síndrome respiratorio severo agudo y la transmisión puede darse de una persona a otra o por tocar una superficie contaminada. Las vías de transmisión pueden ser por ojos, boca, vía respiratoria o vía cutánea. Este virus fue descubierto por primera vez en diciembre de 2019 en un mercado de comida local en Wuhan, China. La Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia a COVID-19 en marzo de 2020 y hasta el momento no hay vacuna o tratamiento médico debido a la alta tasa de mutación que presenta este virus. El virus SARS-CoV-2, además de los elementos mencionados anteriormente, posee en su estructura la proteína Spike. Su mayor modificación se presenta en esta proteína y debido a su forma y a que se encuentra en toda la superficie del virus, al observarlo por microscopio le confieren una forma de corona, lo que da el nombre a este tipo de virus. La modificación que presenta esta cepa ha dado como resultado una alta virulencia expresada en el alto contagio y la complicación en pacientes que presentan alguna comorbilidad. ¿Cómo infecta SARS-CoV-2? La forma en la que este virus entra a una célula sana es mediante el reconocimiento de la enzima convertiva de angiotensina 2, conocida como ECA2, que es un receptor enzimático que al estar en contacto con la célula sana es reconocido por el virus. Un cuestionamiento que surge al conocer esta información es: ¿SARS-CoV-2 es el único coronavirus descubierto hasta el momento? La respuesta es no. Otros coronavirus han estado presentes desde hace algunas décadas. Desde su primera detección, se han descubierto cepas importantes causantes de resfriados comunes en gran parte del mundo, como lo son la cepa HCOV-229E y la cepa HCOV-OC43 en 1966, así como la cepa HCOV-NL63 en 2004 y la cepa HCOV-HKU1 en 2005. Por otra parte, debido a las diferencias encontradas, las cepas SARS-CoV en 2003 y MERS-CoV en 2012 han sido virus importantes causantes de epidemias en China y en Medio Oriente, respectivamente. Y por último, el actual SARS-CoV-2 en 2019, causante de la pandemia actual. El panorama actual con respecto a la pandemia a nivel mundial y en México es una situación complicada. La situación global
Hasta el mes de octubre registró un número de casos confirmados de 43.899.827, mientras que el número de muertes es de 1.164.299. Esto es aproximadamente equivalente a perder a la población de la ciudad de Praga en República Checa. La situación en México es igual de preocupante y sigue en aumento. Hasta el mes de octubre se registraron un número de casos confirmados de 895.326 y un número de muertes de 89.171, lo que equivaldría a perder aproximadamente a la ciudad de Tulancingo en Hidalgo. Por otro lado, desde la última situación de cuarentena registrada en 2002 en China, provocada por el virus SARS-CoV y declarada epidemia controlada en 2003, el confinamiento provocado por la actual pandemia ha causado un gran cambio en las relaciones humanas y en el modo de vida, lo que nos lleva a pensar en una nueva normalidad. Cierto, algunos de los cambios más importantes son el uso de careta y cubrebocas al salir, la frecuente limpieza de dispositivos electrónicos, toma de temperatura al ingresar a un establecimiento, las medidas de sanitización que han adoptado establecimientos públicos y restaurantes, los nuevos criterios para saludos de etiqueta, las nuevas adaptaciones a la tecnología para trabajar o estudiar desde casa, la limpieza de nuevos productos llegados a casa y las nuevas medidas tomadas en fronteras y aeropuertos. Todo esto considerado para adoptar la nueva normalidad. You wanna dance?